Soy una chica de 18 años y durante la mayor parte de mi vida pensé que mi familia era sólida. Éramos solo yo, mi madre, de 46 años, y mi padre, de 48. Claro, tuvimos nuestros altibajos como cualquier familia, pero siempre nos sentimos unidos. O eso creía yo. Las cosas empezaron a desmoronarse hace un par de años, cuando yo tenía 16. El matrimonio de mis padres ya estaba bajo tensión, sobre todo por problemas económicos. Mi padre había perdido su trabajo y el estrés de las facturas que se acumulaban se convirtió en constantes discusiones. Al principio intentaron protegerme de ello, pero no pasó mucho tiempo antes de que cada cena se convirtiera en una pelea a gritos. Cuando anunciaron que se iban a divorciar, no me sorprendí exactamente, pero aún así me afectó mucho. Mi padre se fue de casa casi inmediatamente y, durante un tiempo, solo estábamos mi madre y yo. Traté de mantener la normalidad, pero el ambiente era pesado. No pasó mucho tiempo antes de que mi madre volviera a salir con alguien. Al cabo de un año, se volvió a casar. Su nuevo marido, Rick, llegó con una hija de 17 años llamada Jessica. Jessica era el tipo de persona que ilumina una habitación. Ella es alegre, extrovertida y encantadora, básicamente todo lo que yo no soy. Cuando se mudaron por primera vez pensé que podríamos llevarnos bien. Traté de entablar un vínculo con ella, invitándola a pasar el rato, pero parecía que siempre estaba un paso por delante. Tenía una habilidad natural para atraer a la gente y, antes de que me diera cuenta, mi madre estaba completamente enamorada de ella. Al principio eran cosas pequeñas. Mi madre alababa los logros de Jessica en la cena y, de repente, todas las salidas familiares giraban en torno a ella. Para mi último cumpleaños, mi madre me regaló una tarta y un jersey. Cuando llegó el cumpleaños de Jessica un par de meses después, le organizaron una fiesta enorme y la sorprendieron con un coche. Y no un coche cualquiera, sino uno nuevo y reluciente. Nunca había recibido nada parecido, ni siquiera cuando me gradué. Intenté hablar con mi madre sobre cómo me sentía, pero ella no le dio importancia. Dijo que estaba siendo ridícula y que tenía que dejar de sentir celos. Esa palabra, celos, se me quedó grabada. ¿Estaba celosa? No lo creía. Solo quería sentir que todavía importaba. En esa época, empecé a pasar más fines de semana en casa de mi padre. Le contaba todo y él se ponía furioso por mí. Me aseguró que no todo estaba en mi cabeza y me animó a defenderme. Pero no fue fácil. Rick había empezado a influir en la forma en que se manejaban las cosas en casa. Siempre hablaba de cómo debían funcionar las familias ensambladas, pero estaba claro que su prioridad era Jessica. Me sentía como si fuera la rara en mi propia casa. Las vacaciones familiares se volvieron insoportables. Jessica siempre era el centro de atención, mientras que yo era más bien un detalle secundario. Una Navidad, mi madre canceló unas vacaciones que habíamos planeado durante años, diciendo que no podíamos costearlas. Más tarde me enteré de que el dinero se había destinado a financiar las actividades extracurriculares de Jessica. Fue otra bofetada en la cara. Jessica, por su parte, no era exactamente inocente. Tenía un don para manipular las situaciones a su favor. Siempre que había tensión, se hacía la víctima, haciendo que pareciera que yo era el problema. Empecé a mantener la distancia, pero eso solo empeoró las cosas. Cuanto más me alejaba, más parecía que mi madre se aferraba a ella. El punto de quiebre llegó una noche cuando escuché a mi madre hablando con Rick. Ella se estaba riendo y dijo algo como, «Tengo mucha suerte de tener finalmente la hija que siempre quise». No puedo ni siquiera describir lo que sentí al escuchar eso. No la confronté de inmediato. Fui a mi habitación, preparé la maleta y llamé a mi padre. Al final de la semana, ya me había mudado oficialmente a vivir con él. Mirando hacia atrás, creo que ese fue el momento en que todo cambió. Ya no se trataba solo de Jessica. Se trataba de darme cuenta de que mi madre no me consideraba una prioridad. Mudarme fue mi manera de tomar el control, pero sabía que era solo el comienzo de una batalla mucho más grande. Actualización 1. Anya, cuando me mudé a vivir con mi padre, sentí que estaba entrando en un mundo completamente nuevo. No solo me recibió con los brazos abiertos, sino que me dejó en claro que su casa ahora era mi casa. Me ayudó a arreglar mi habitación, incluso encontró algunas fotos antiguas nuestras para colgarlas en las paredes. Fue reconfortante, pero no tuve tiempo de instalarme de verdad. Las consecuencias de mi decisión no tardaron en llegar. La reacción de mi madre llegó casi de inmediato. Me llamó sin parar y me dejó mensajes de voz acusándome de ser desagradecida. No dejaba de decir cosas como, después de todo lo que he hecho por ti, así es como me lo pagas. A ella no le interesaba entender por qué me fui. Se concentró en hacerme sentir culpable por hacerlo.
Jessica tampoco perdió tiempo en expresar sus sentimientos. A los pocos días de que me fui de casa, ella empezó a publicar comentarios en las redes sociales. Una de sus publicaciones era una foto de ella sentada en el auto que mi mamá le había comprado con el texto: creo que ahora soy la única hija. Otra era una foto grupal de una cena familiar a la que no me invitaron, con el texto: la familia primero. Los amigos en común no tardaron en darse cuenta y pronto empezaron a circular rumores en la escuela. La separación no se produjo solo en casa. Los miembros de la familia extendida también empezaron a tomar partido. Algunos de ellos se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que entendían por qué me había ido, e incluso admitieron que habían notado que mi madre trataba a Jessica de forma diferente. Otros, sin embargo, se pusieron del lado de mi madre y afirmaron que yo estaba siendo dramática y que debería volver a casa para arreglar las cosas. Parecía que toda la familia estaba siendo arrastrada al lío. Como si todo eso no fuera suficiente, mi padre me dijo que estaba reabriendo el proceso de divorcio. Al parecer, había disputas financieras que no se habían resuelto por completo, y los gastos recientes de mi madre, especialmente en Jessica, estaban levantando sospechas. Mi padre quería asegurarse de que me cuidaran, así que decidió luchar por algunos de los bienes que mi madre había reclamado. Mientras tanto, mi madre hizo un intento tras otro de hacerme volver. Me enviaba largos mensajes diciéndome lo mucho que me extrañaba, cuánto me echaba de menos y cuánto quería que las cosas volvieran a ser como antes, pero nunca abordó los verdaderos problemas. Siempre se trató de cómo estaba lastimando sus sentimientos, no del favoritismo o de la forma en que ella priorizaba a Jessica sobre mí. Mi padre sugirió que intentara hacer terapia para procesar todo y honestamente fue una buena idea. Hablar con alguien neutral me ayudó a desenredar mucho de lo que estaba sintiendo, pero también me dio la confianza para comenzar a defenderme. Dejé de responder los mensajes de mi madre que me hacían sentir culpable y, cuando mencionó a Jessica, cerré la conversación. Sin embargo, Jessica no estaba abandonando sus juegos. En la escuela, comenzó a difundir historias sobre cómo había abandonado a nuestra familia ensamblada porque no soportaba compartir la atención. Mis amigos en común se vieron atrapados en el medio y parecía que cada pasillo por el que caminaba estaba lleno de susurros. Pero para entonces, comencé a darme cuenta de que su manipulación solo funcionaba si yo la dejaba. Entonces dejé de involucrarme, lo que pareció frustrarla aún más. Los procedimientos legales agregaron otro nivel de dramatismo. El abogado de mi padre quería conocer mi perspectiva sobre lo que había estado sucediendo en casa. No me contuve. Hablé de las vacaciones canceladas, del auto e incluso de la conversación que escuché por casualidad en la que mi madre había llamado a Jessica la hija que siempre había querido tener. No fue fácil, pero me pareció necesario. Durante todo esto, la obsesión de mi madre por Jessica se hizo aún más evidente. Empezó a publicar fotos en internet con subtítulos como: estoy muy orgullosa de mi hermosa niña, y no podría pedir una hija mejor. Nunca me mencionó, ni una sola vez. Me dolió, pero también validó mi decisión de irme. No solo estaba favoreciendo a Jessica, sino que también me estaba borrando a mí. Mi padre fue mi apoyo durante todo el proceso. Me recordaba una y otra vez que yo merecía algo mejor y que nada de esto era culpa mía. También me animó a poner límites con mi madre, lo que resultó ser uno de los mejores consejos que he recibido. El punto de quiebre llegó cuando mi madre me confrontó en público. Se presentó afuera de mi escuela y exigió hablar. Ella habló lo suficientemente fuerte como para atraer a una multitud, y pude sentir que todos nos miraban. Ella seguía preguntándome por qué le estaba haciendo esto, pero no caí en la trampa. Le dije con calma que estaría feliz de hablar cuando pudiera respetar mis límites y lo dejé así. Alejarme no fue fácil, pero fue lo correcto. Después de eso, dejé de relacionarme con ella por completo. Le dije que no respondería ningún mensaje a menos que fuera respetuoso. Fue una postura difícil de adoptar, pero era la única manera de proteger mi paz. Mi padre me apoyó en cada paso del camino y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba empezando a recuperar el control de mi vida. Actualización 2. Poco después de que estableciera límites con mi madre, ella dejó de comunicarse conmigo por completo. Al principio pensé que era su manera de darme espacio, pero pronto me quedó claro que me ignoraba a propósito. Ni siquiera respondió a mis mensajes educados sobre cuestiones logísticas, como recoger el resto de mis cosas de la casa. Fue un aislamiento total, como si me hubieran borrado de su vida. Su marido, Rick, no se quedó tan callado. Me envió un correo electrónico lleno de agresión pasiva. Escribió sobre cómo mi decisión de irme había destrozado a la familia, y cómo necesitaba crecer y comprender los sacrificios que mi madre había hecho por mí. Todo el correo electrónico me hizo sentir culpable. Mi padre lo leyó antes que yo y me aconsejó que no respondiera, así que no lo hice.
Mientras tanto, Jessica estaba en su mejor momento. Ella reafirmó los rumores en la escuela y le dijo a todos los que la escuchaban que yo me había ido porque no soportaba compartir la atención. Algunas personas le creyeron, pero la mayoría no. Mis amigos más cercanos me apoyaron y algunos incluso comenzaron a criticarla por su comportamiento. Pero eso no la detuvo. Parecía disfrutar del drama y la atención que le traía. Mientras todo esto sucedía, el equipo legal de mi padre investigaba más a fondo las finanzas de mi madre y de Rick. Descubrieron algunas cosas bastante turbias, como que mi madre había usado los bienes conyugales para pagar los pagos del auto de Jessica y financiar el negocio en crisis de Rick. Incluso había discrepancias en cómo se gastaba el dinero de la manutención de los hijos. Mi padre estaba furioso, pero en lugar de reaccionar impulsivamente, dejó que su abogado se encargara del asunto. Mi madre, por otro lado, decidió llevar sus quejas a las redes sociales. Publicó un largo y emotivo mensaje sobre lo difícil que era ser madre y lo desagradecidos que pueden ser los niños. No me nombró directamente, pero cualquiera que conociera nuestra situación podría darse cuenta de que estaba hablando de mí. Algunos de sus amigos comentaron cosas como, sé fuerte, mamá, y los niños no entienden lo que pasamos por ellos. Vi la publicación y puse los ojos en blanco. Era otra forma de que ella se hiciera la víctima. A pesar de todo el drama, mis amigos fueron mi apoyo. Me recordaban constantemente que debía centrarme en mí misma y no dejar que las payasadas de mi madre o Jessica me afectaran. Su apoyo junto con el aliento de mi padre, marcaron una gran diferencia. También comencé una terapia que me ayudó a entender que las acciones de mi madre tenían más que ver con sus propias inseguridades que con algo que yo hubiera hecho. No era una excusa, pero me dio algo de claridad. Luego llegó el cumpleaños de Jessica. Mi madre le organizó una fiesta enorme, una fiesta descomunal. Había un DJ, comida preparada y un fotógrafo profesional. Ver las fotos en internet me hizo estremecer. Fue difícil no compararlo con mi último cumpleaños, que había sido una cena tranquila solo con mi madre y Rick. El favoritismo descarado era imposible de ignorar. Durante una de nuestras charlas nocturnas, mi padre habló abiertamente de su matrimonio con mi madre. Me contó que ella siempre había necesitado validación y que sus inseguridades a menudo la llevaban a compensar en exceso de maneras que dañaban a las personas que la rodeaban. Escuchar su perspectiva no excusaba lo que había hecho, pero me ayudó a entenderla un poco mejor. En la escuela, la máscara de Jessica comenzó a caerse. Durante una conversación con algunos conocidos en común, dejó escapar que le gustaba ser la favorita porque eso le daba poder en la familia. Alguien lo grabó y el vídeo circuló. No puso a la gente en su contra por completo, pero definitivamente la hizo quedar mal. En esa época conseguí un trabajo a tiempo parcial en una librería local. No era un trabajo glamoroso, pero me dio una sensación de independencia que no había sentido en mucho tiempo. Ganar mi propio dinero me hacía sentir empoderada y me mantenía lo suficientemente ocupada como para no pensar demasiado en el drama familiar. La familia extendida tampoco se quedó callada. Una de mis tías, hasta ese momento se había mostrado bastante neutral, finalmente confrontó a mi madre y le dijo que debía analizar en profundidad cómo me estaba tratando. Mi madre no se lo tomó muy bien. Según mi tía, insistió en que yo era el problema. La desesperación de mi madre llegó a su punto más bajo cuando intentó sobornarme con regalos caros. Envió un paquete a la casa de mi papá con un bolso de diseño y una nota diciendo que me extrañaba. Le devolví el paquete sin abrir. Mi papá me dijo que estaba orgulloso de mí por haberme mantenido firme. El caso judicial fue el punto de inflexión. El abogado de mi padre presentó las pruebas del mal uso de sus finanzas y el tribunal falló a su favor. Mi padre obtuvo más control sobre los activos restantes y se le ordenó a mi madre que devolviera parte del dinero que había malversado. No fue una victoria completa, pero fue un paso en la dirección correcta. A pesar de todo, me mantuve firme en mis límites. Los intentos de mi madre de manipularme o hacerme sentir culpable ya no funcionaron. No buscaba su aprobación ni intentaba hacerla cambiar de opinión. Por primera vez en años, sentí que finalmente era libre de concentrarme en mí y en mi futuro. Actualización 3. La batalla legal finalmente terminó y mi padre salió victorioso. El tribunal le dio la razón y le otorgó más seguridad financiera y derechos de custodia parcial sobre los bienes compartidos restantes. Fue un gran alivio para ambos. El fallo expuso cómo mi madre había malversado fondos para pagar el auto de Jessica, las actividades extracurriculares e incluso las crecientes deudas de Rick. Los detalles no eran agradables, pero eran necesarios para probar el caso de mi padre. Mi madre, por supuesto, no lo tomó bien. Se puso furiosa y me acusó de ayudar a mi padre a humillarla. Me envió un correo electrónico largo y furioso, en el que afirmaba que yo había destruido su reputación y destrozado a la familia.
No había mucho que pudiera decir al respecto. Parecía que estaba más molesta por haber sido descubierta que por el impacto de sus acciones. Los documentos judiciales también dejaban claro que parte de sus gastos había sido destinada a Jessica. Verlo escrito en blanco y negro me hizo sentir una mezcla de reivindicación y tristeza. No se trataba solo del coche o de la fiesta. Fueron años de decisiones que le mostraron cuáles eran sus verdaderas prioridades. Algunos de los miembros de mi familia ya no podían ignorarlo, pero otros seguían insistiendo en que yo era la que estaba equivocada. La división dentro de la familia se hizo más evidente, con tías y primos tomando partido. La popularidad de Jessica también se vio afectada. Sus amigos e incluso algunos miembros de la familia comenzaron a darse cuenta de su comportamiento manipulador. El videoclip en el que se la ve alardeando de ser la favorita todavía estaba circulando, y las revelaciones judiciales solo agregaron leña al fuego. La gente que antes la consideraba encantadora ahora se distanciaba de ella. Ella no lo manejaba bien y eso empezó a notarse. Una de mis tías, que se había mantenido neutral durante la mayor parte del drama, se puso en contacto conmigo. Ella compartió sus propias historias sobre el favoritismo de mi madre y cómo había afectado su relación durante su infancia. Escuchar su perspectiva me hizo darme cuenta de que no se trataba solo de mí. Los patrones de mi madre habían estado lastimando a las personas mucho antes de que Jessica y yo estuviéramos en escena. Con el apoyo constante de mi padre y de mis amigos, comencé a reconstruirme. Mi red de contactos se sentía más fuerte que nunca. Me apoyé en mis amigos cuando las cosas se pusieron difíciles y siempre estuvieron ahí para recordarme que estaba tomando las decisiones correctas para mí. También me mantuve ocupada con el trabajo en la librería y adquirí nuevos pasatiempos como pintar. La terapia también me ayudó. Poco a poco comencé a deshacerme de la culpa que había estado cargando desde que me fui de la casa de mi madre. Sin embargo, las cosas no estaban tranquilas por su parte. Me envió un correo electrónico con un ultimátum: me disculpara y volviera a casa o me borraría de su vida. Fue su última jugada para recuperar el control, pero le salió el tiro por la culata. No respondí y opté por concentrarme en mantener mis límites. Mi padre estaba orgulloso de mí por mantenerme firme y esa era toda la validación que necesitaba. Jessica intentó generar drama en la escuela, acorralándome un día en el pasillo para acusarme de arruinar a su familia. Ella habló lo suficientemente alto como para llamar la atención, pero en lugar de hacerme quedar mal, su crisis fue contraproducente. Un par de compañeros de clase incluso intervinieron para defenderme y le dijeron que me dejara en paz. Verla alejarse furiosa fue surrealista. Finalmente estaba empezando a afrontar las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, los problemas financieros de Rick lo estaban alcanzando. Su negocio estaba fracasando y los acreedores se acercaban. La familia de mi madre estaba bajo mucha presión, pero no me daba pena. Habían tomado sus decisiones y ahora se enfrentaban a las consecuencias. Mi padre me mantuvo con los pies en la tierra durante todo ese proceso. Me recordó que tenía un futuro brillante por delante y me animó a centrarme en mi educación y mis metas en lugar de volver a dejarme arrastrar por el drama. Su apoyo inquebrantable me dio la confianza para asumir roles de liderazgo en la escuela y en el trabajo. Comencé a dirigir un club de lectura en la tienda y me uní al consejo estudiantil. Por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba prosperando. Cuando llegó mi cumpleaños, mi padre y mis amigos me organizaron una celebración tranquila. Fue algo pequeño, solo una tarta casera, algunos regalos y muchas risas, pero significó todo para mí. Sentada allí con las personas que realmente se preocupaban por mí, no pude evitar reflexionar sobre lo lejos que había llegado. No era la misma persona que había hecho las maletas y se había ido de la casa de mi madre llorando. Ahora era más fuerte, más independiente y por fin, estaba en paz con mi decisión. El camino que tenía por delante todavía parecía incierto, pero por primera vez no tenía miedo. Sabía que tenía el apoyo que necesitaba para seguir adelante y eso era suficiente. Cuarta actualización. Unas semanas después de mi cumpleaños, recibí un correo electrónico inesperado de mi madre. Me invitaba a una cena familiar y decía que quería hacer las paces. La redacción era vaga, pero la invitación me tomó por sorpresa. Mi padre se mostró inmediatamente escéptico. Me advirtió que tuviera cuidado pues sospechaba que podría haber motivos ocultos detrás de su repentino cambio de actitud. Acepté, pero pensé que debía ir, al menos, para ver si ella hablaba en serio sobre reparar las cosas. La cena fue en su casa, la misma que había dejado meses antes. Al entrar, me resultó extraño ver lo poco que había cambiado. Jessica ya estaba allí, sentada a la mesa con una sonrisa de satisfacción, como si estuviera esperando que comenzara el espectáculo. Rick me saludó con frialdad y mi madre parecía demasiado alegre, casi forzada. La tensión era palpable desde el principio.
Nos sentamos y la conversación tomó un rumbo rápido. Mi madre empezó a hablar de lo mucho que echaba de menos mi presencia y de lo duro que había sido para ella desde que me fui de casa. Rick intervino con un discurso sobre la importancia de la familia y de cómo yo necesitaba dejar atrás el pasado por el bien de la felicidad de todos. Estaba claro que estaban intentando hacerme sentir culpable, y Jessica estaba sentada allí asimilando todo. Cuando la conversación pasó a centrarse en Jessica, mi madre no podía dejar de elogiarla. Habló de sus logros escolares, de sus planes futuros e incluso insinuó que estaban considerando otra sorpresa especial para ella. Parecía que se repetía todo lo que me había alejado de ella en primer lugar. Decidí dejar de lado el ruido y dejarles claros mis límites con calma. Les dije que no estaba allí para discutir, pero que ya no toleraría la manipulación ni el favoritismo. Mi madre pareció desconcertada y la expresión de suficiencia de Jessica se desvaneció. Ella me interrumpió y me acusó de intentar robarle el afecto a mi madre y arruinar la dinámica familiar. Su arrebato fue tan fuerte que resonó en toda la casa. Rick intentó intervenir y me sermoneó sobre los valores familiares y la importancia de perdonar y olvidar. Me mantuve tranquila y le señalé que él no era exactamente el mejor ejemplo, dado el caos financiero al que había contribuido durante el divorcio. Eso lo hizo callar rápidamente. Mi madre intentó suavizar las cosas ofreciendo lo que solo podría describir como una disculpa poco sincera. Dijo que lamentaba que me sintiera descuidada, pero se negó a reconocer el papel de Jessica en todo esto. Era como si ni siquiera pudiera ver lo que estaba sucediendo frente a ella. Decidí que ya había tenido suficiente. Me levanté y les dije que me iba. Mi madre empezó a protestar, pero no iba a quedarme allí sentada y dejar que convirtieran esta cena en otro circo. Me fui sin mirar atrás, sintiéndome más segura que nunca de que había tomado la decisión correcta al mudarme. Las consecuencias no se hicieron esperar. Mi madre me bombardeó con mensajes furiosos, culpándome por la tensión y acusándome de ser desagradecida una vez más. No respondí. Unos días después, comencé a recibir noticias de conocidos en común sobre lo que había sucedido. Al parecer, la crisis de Jessica en la cena se había extendido por toda la escuela y la comunidad. La gente finalmente estaba comenzando a verla como realmente era, y la reacción no fue agradable. Sorprendentemente, las consecuencias me acercaron a algunos de mis primos. Algunos me contactaron y compartieron sus propias experiencias de sentirse marginados por mi madre y Jessica. Escuchar sus historias me hizo darme cuenta de que no estaba tan sola como pensaba. Empezamos a hablar más y me sentí bien al recibir ese tipo de apoyo de miembros de mi familia, que entendían mis sentimientos. Mis amigos y mi padre también estuvieron ahí para ayudarme como siempre lo habían estado. Me recordaron lo orgullosos que estaban de mí por defenderme, incluso cuando no era fácil. Su apoyo me ayudó a dejar atrás la negatividad y a centrarme en las cosas que realmente importaban. El siguiente paso de mi madre fue borrarme de sus redes sociales. Borró todas las fotos y todas las menciones que hacían de mí, como si yo no existiera. Me dolió, pero también me dejó en claro que no estaba lista para cambiar. Todavía se aferraba a su versión de los hechos, en la que yo era el villano y Jessica la niña mimada. Mi padre, por otro lado, se aseguró de recordarme lo mucho que había avanzado. Me dijo lo orgulloso que estaba de mi crecimiento y resiliencia, y que sabía que tenía un futuro brillante por delante. Sus palabras se quedaron conmigo y me dieron la fuerza para seguir adelante. Esa cena marcó un punto de inflexión para mí. Me di cuenta de que no necesitaba la aprobación de mi madre para sentirme completa. Tenía a mi padre, a mis amigos y ahora a unos cuantos primos que me respaldaban. Por primera vez en mucho tiempo me sentí verdaderamente independiente. No solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Y sabía que sin importar lo que viniera después, estaría lista. Actualización 5. Después de la cena caótica, mi madre se quedó en completo silencio. Ni llamadas ni correos electrónicos, nada. Era casi espeluznante. Por primera vez en meses, no había un solo mensaje culpándome por algo o intentando hacerme sentir culpable para que volviera. Parecía que se había rendido, pero la calma la inquietaba. La vida de Jessica no iba mucho mejor. Su naturaleza manipuladora finalmente la había alcanzado. Sus amigos de la escuela dejaron de hablarle, e incluso algunos de sus mayores seguidores entre la familia ampliada se distanciaron. Las historias sobre su comportamiento en la cena se habían difundido, y su reputación estaba en ruinas. Para alguien que se nutría de la atención, el aislamiento debe haber sido insoportable, pero no iba a permitir que me arrastrara de nuevo a su drama. Los problemas financieros de Rick llegaron a su punto máximo. Sus deudas finalmente lo alcanzaron y uno de sus acreedores lo demandó. El caso causó una gran tensión en su hogar y el lujoso estilo de vida que habían estado tratando de mantener comenzó a desmoronarse.
Las sorpresas especiales de Jessica y las celebraciones de cumpleaños exageradas habían desaparecido. Por lo que escuché a través de conocidos en común, las cosas estaban tensas en su casa, pero yo no estaba interesada en involucrarme. Casi al mismo tiempo, mi padre comenzó a salir con alguien nueva. Se llamaba Claire y era realmente amable. No intentaba sobrepasar las normas ni actuar como una madre sustituta, pero siempre me apoyaba y me animaba. A veces se unía a nosotros para cenar y se esforzaba por conocerme sin entrometerse en el drama. Fue un cambio agradable y quedó claro que mi padre estaba feliz. En la terapia, llegué a un punto en el que finalmente pude dejar ir el resentimiento que había estado guardando hacia mi madre. El perdón no significaba que estuviera lista para reconciliarme, pero me liberó del peso constante de la ira. Me di cuenta de que no podía cambiarla ni hacer que viera las cosas a mi manera, pero sí podía seguir adelante sin dejar que sus acciones me definieran. La escuela se convirtió en mi principal objetivo y el esfuerzo dio sus frutos. Obtuve una beca por excelencia académica y recibí el reconocimiento de mis profesores por algunos de mis proyectos. Me sentí bien al ver que mi arduo trabajo daba sus frutos. Mi padre estaba muy contento y Claire me preparó un pastel para celebrarlo. Por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba construyendo algo positivo para mi futuro. De repente recibí una llamada de mi tía. Mi madre había sufrido un pequeño problema de salud y estaba en el hospital. No era nada grave, pero fue suficiente para sacudirla. Mi tía pensó que debía visitarla y, después de dudarlo un poco, decidí ir. Entrar en su habitación del hospital fue incómodo. Parecía sorprendida de verme, pero no dijo mucho. Me senté y mantuvimos una breve y educada conversación sobre su estado y cómo se sentía. No fue un reencuentro conmovedor, pero tampoco hostil. Jessica no estaba allí, lo cual no me sorprendió. Por lo que había oído, mi ausencia la había dejado cada vez más amargada, y había empezado a alejarse de todo el mundo. Cuando visité la casa más tarde para dejarle algunas cosas a mi madre, Jessica apenas me reconoció. Parecía fría y distante, como si no pudiera decidir si ignorarme o empezar una pelea. No me interesaba ninguna de las dos opciones. Antes de salir del hospital, mi madre y yo tuvimos una conversación sincera. Le dije que me preocupaba por ella, pero que para que una relación real funcionara, las cosas tendrían que cambiar. Le dije claramente lo que necesitaba: respeto, límites y nada de favoritismo. Ella asintió y hasta admitió que había cometido errores, pero que no estaba preparada para asumir toda la responsabilidad. Parecía que lo estaba intentando, pero no lo suficiente para salvar la brecha que nos separaba. Cuando le conté a mi padre sobre la conversación, me dio un consejo que se me quedó grabado. Me recordó que no todas las relaciones se pueden reparar y que eso está bien. Lo que importa es que lo he intentado. No podía controlar si mi madre cambiaba, pero sí podía controlar cómo avanzaba. Unos meses después, me mudé a la universidad. Empacar mis cosas y despedirme de mi padre y de Claire fue una experiencia agridulce, pero estaba emocionada por el nuevo comienzo. Cuando me instalé en mi dormitorio y comencé las clases, me di cuenta de lo mucho que había avanzado. El ambiente tóxico en el que crecí ya no tenía control sobre mí. Era libre de concentrarme en mi futuro y en la vida que quería construir. En retrospectiva, la experiencia me enseñó el valor del respeto por mí misma y de los límites. No fue fácil defenderme, pero valió la pena. Para cualquier persona que esté en una situación similar, mi consejo es simple: priorícese a sí misma. No puedes cambiar a otras personas, pero sí puedes elegir proteger tu propia paz. Alejarse no siempre es fácil, pero a veces es la única manera de avanzar de verdad.